Y qué bueno verlos. Saben, estaba yo pensando, ¿verdad? De que cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al templo, a orar, a adorar y a escuchar la palabra, es que el Señor nos trae, el Espíritu del Señor aquí. A veces hay muchos pretextos, pero aún así Él nos trae aquí. Y me recuerda Mateo 4:1, donde dice que a Jesús lo llevó el Espíritu al desierto. A veces en nuestra mente nos viene como que fue una teletransportación. Y bueno, para el Espíritu Santo no hay imposibles. Pero a nosotros de la misma manera nos trae el Espíritu. Aunque nos trae en un carrito, aunque nos despertamos, pero nos trae aquí. No sé si me estén entendiendo, ¿verdad? Es como cuando usted tiene ganas de un café y va a Starbucks. Y allá está una persona y le dice, el café te trajo aquí. Y a nosotros nos trae aquí eso, el llenarnos del amor del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos trae aquí por eso. Bueno, vamos a empezar entonces. El título del sermón es El deber cristiano y la autoridad. Estamos en Romanos 13, del 1 al 7, y vamos a usar la nueva versión internacional. Es un deber cristiano el ser responsable con las autoridades públicas, ya que estas fueron también establecidas por el Señor. Están ahí para hacer cumplir las leyes, para que haya orden, darnos protección y seguridad. Y pues los voy a molestar. Yo no les quería decir que se sentaran porque los iba a tener que volver a levantar, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje y les pido por favor que lo hagamos de pie. A ustedes me siguen con su folleto y vamos a leerlo todos juntos. Y empezamos. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Voy a orar por la predicación y ya oró el pastor, pero me queda la costumbre de orar siempre por la predicación. Padre bendito, hemos venido aquí porque tu Espíritu nos ha traído, tu Espíritu Santo, y queremos ser llenos de Él. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí pueden sentarse. ¿Quedo paradito? No, estamos bien así paraditos, sí, está bien. Sí. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Como acabamos de leer en el texto, Dios por medio del apóstol Pablo nos llama a respetar las leyes y autoridades. Y empieza el versículo con que dice que todos. Así que el creyente no está exento de respetar las leyes públicas. El ser respetuoso de las instituciones y sus representantes es parte del deber cristiano. Ese deber es parte porque somos hijos de un Dios bueno. El cristiano debe ser testimonio de una buena conducta.
demostrando obediencia a las leyes, aun cuando algunas veces no esté de acuerdo con ellas, ni con sus representantes. El pastor la semana pasada mencionó algo muy importante, referente a cómo debe de vivir un cristiano. Tal vez no sean las mismas palabras, pero me acuerdo que algo similar dijo. Un cristiano debe de comportarse como cristiano, no solamente en la iglesia. El cristiano debe ser cristiano en su casa, el cristiano debe ser cristiano en su trabajo, el cristiano debe vivir como cristiano en cualquier lugar que se pare. Obviamente, esto incluye las instituciones y las personas que representan los gobiernos y las leyes públicas. Mire, un punto importante a meditar es que no hay una verdadera obediencia a Dios cuando no nos sujetamos a las autoridades establecidas por los pueblos y las iglesias. Aun cuando nos damos cuenta de que en muchas ocasiones son adversas a la justicia de Dios. Recuerde que estas instituciones, tanto públicas como religiosas, son instituciones con administración humana. Por lo tanto, son imperfectas. Lo que sí debemos tratar de entender es que están ahí para un propósito divino. Y este propósito es hacer ver la obra de Dios con poder. Nuestra naturaleza humana tiende a ser desobediente a las normas justas y amorosas de Dios. Y a las leyes del hombre, pues mucho más. Desobediente por la razón del pecado que mora en uno. Aún sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, tendemos a hacer lo malo. Pablo se da cuenta y lo reconoce como con cierta frustración. En Romanos 7, de 19 al 25. Y aunque obviamente aquí él habla de una ley que es espiritual, pero de igual manera esta ley nos muestra por qué tenemos esa tendencia a la rebeldía. Pablo dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo reconocía que le era difícil hacer lo bueno, que le era difícil obedecer la justicia del Señor. Pero también reconocía que gracias a Jesucristo sí podía obedecer y servir a Dios. Entonces, por esa rebeldía que está en nuestra naturaleza, tendemos a pensar que no hay consecuencias a no respetar las instituciones públicas. Pero por medio de la sabiduría y el amor de Dios que ha entrado en nuestra mente y nuestro corazón, sabemos que debemos respetar como buenos cristianos toda institución. Una vez más, ya que estas fueron dispuestas por el Señor. Y están ahí para corregir y enderezar todo aquello que no está bien. Pregunto, ¿las leyes controlan? En este caso, hablo de las leyes gubernamentales.
las leyes gubernamentales controlan. Pues sí, se controlan, pero lo hacen para que haya un orden. Desde que el ser humano vive compartiendo espacio, idioma, lenguaje, servicios, alimentos, infinidad de otras cosas más, necesita organizarse para tener orden. Y para poder mantener ese orden necesita leyes. Y las leyes necesitan quien las aplique. Por eso todos los pueblos necesitan instituciones gubernamentales que apliquen las leyes. Por lo tanto, el hombre tanto como la mujer necesitan sujetarse a ese orden y a esas leyes, aunque algunas parezcan injustas. Y sí, hay leyes injustas. Injustas para ciertos grupos de personas. Hay leyes que son creadas para beneficiar solo a cierto grupo social, desafortunadamente. Pero para eso hay otras leyes, para poder remediar las leyes que no son justas con la mayoría. La ley del voto. No podemos vivir sin leyes públicas. A lo mejor por ahí de vez en cuando escuchamos decir a alguien que no necesita ser controlado por las leyes. No las necesita. No se sujeta a las leyes. Bueno, se mete en problemas. Si no nos sujetamos a las leyes, nos metemos en problemas. Y hay personas que solo quieren disfrutar de los privilegios de un orden, pero no aceptan las responsabilidades de ese orden. No obedecen las leyes, no las respetan, viven quejándose de ellas, pero aquí están. No se van a vivir a los cerros, al monte, donde aparentemente no hay ley la cual los someta. Pero, oh sorpresa, están las leyes de la naturaleza y se va a tener que someter a un orden, porque se tiene que proteger del frío, del sol, del calor, de la lluvia, de las bestias, de los animales salvajes, coyotes, lobos, osos y otros animalitos que les gusta la carnita. Aún los mismos animales se deben someter a las leyes de la naturaleza, a leyes, y son de la naturaleza, para sobrevivir. No es como que, imagínense, no es como un conejito que sale por ahí a pasear así al pasto, ¿no? Cuando su instinto le advierte que hay un águila merodeando o otro animal depredador. Esa es la ley de la supervivencia en la naturaleza del mundo animal. Entonces, realmente estamos regidos por leyes y órdenes, a las cuales, queramos o no, nos guste o no, tenemos que el cristiano debe sujetarse a las leyes públicas, porque si no lo hace, está siendo rebelde al Señor. Y mientras esto sea así, no podrá encontrar, no podrá descubrir el propósito que Dios ha dispuesto para él. ¿Sabe por qué hay cristianos rebeldes? Porque no quieren ser controlados por nada y por nadie. Esto pasa porque todavía no entienden de que el Señor está en control sobre los pueblos del mundo. No le ha dado el control de su vida al Señor. Por eso hay esa rebeldía. Mire lo que dice el Salmo 22, 28. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Tome en cuenta que cuando respetamos a las autoridades públicas, no solamente nos sometemos a ellas por su propio poder, sino que nos sometemos a ellas por obediencia al Señor.
de la misma manera que Jesús lo hizo ante las autoridades romanas y judías. Porque Jesús fácilmente se pudo revelar. Él tenía el poder para hacerlo. Y vaya que tenía poder. Mire lo que dice Mateo 26:53. Si se acuerda del pasaje en el Monte de los Olivos cuando fue apresado, ¿no? Que yo no sé por qué ¿cómo se llama este apóstol, el más medio rebeldón? Pedro, no sé por qué, después de haber andado con él 3 años, escuchando milagros, viendo cosas increíbles, todavía cargaba una espada, un cuchillo. Bueno, pero lo defendió. Dice, mire el poder que podría tener Jesús en ese momento. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice, cada legión del ejército romano estaba compuesta por 6,000 soldados. Entonces, 12 legiones serían 72,000. Y imagínense 72,000 ángeles. Cuando un solo ángel podría acabar con 185,000 personas en un solo día. Así que eso lo miramos en 2 de Reyes 19:53. Así que hacemos cuentas, 12 legiones de ángeles podían acabar con más de 13 millones de personas en un día. Sin embargo, Jesús, teniendo ese poder, por obediencia prefirió sufrir grande injusticia y dejar un ejemplo de humildad a seguir por amor. ¿Se imagina? Jesús con tanto poder fue obediente, y nosotros que a veces ni en la casa tenemos poder, andamos rebeldes. Digo, o solo a mí me pasa. No les creo. ¿Quién tiene el poder? Israel antiguamente fue un gobierno teocrático, por lo cual lo más importante para los israelitas fue la religión. Los líderes religiosos eran la máxima autoridad, así que el mismo poder político del gobierno judío estaba sometido al poder religioso. El poder político estaba sometido especialmente al sumo sacerdote. Entonces, someterse a las autoridades públicas no era extraño para los judíos, porque obedecerlas era parte de estar bien con la justicia de Dios. Y qué bien por ellos. Pero aún así encontramos en las Escrituras que pues también eran rebeldes. Ahora miren, cuando Pablo viene y les dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. En los tiempos de Jesús estas palabras han de haber sido muy difíciles y complicadas de escuchar y de entender para los judíos, ya que estaban bajo un gobierno de ocupación. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo del imperio romano, el cual tenía un sistema de gobierno que no era conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo podría ser posible, sobre todo para un judío, someterse al gobierno del emperador romano, que era un idólatra y despiadado tirano? De igual manera, para muchos cristianos de hoy, a veces no nos es fácil comprender cómo se pueden aceptar leyes que van en contra del plan del Señor. No nos es fácil aceptar a personas que están como autoridades, que han demostrado que son inmorales, ambiciosas y corruptas. Pablo no nos está pidiendo que las aceptemos. Pablo no está pidiendo que aceptemos eso que va
en sentido contrario al Señor. Hay que entender las palabras que dice Pablo. Dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pablo simplemente pide que respetemos estas leyes y a sus representantes, porque reconoce que están ahí establecidas por parte de Dios y cumplen con el plan del Señor. Aunque muchas autoridades han sido impuestas por el hombre, al final están ahí por un propósito. Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Oponerse de manera abierta a las instituciones públicas que el Señor ha dispuesto o instituido de una manera permisiva es estar en contra o en rebeldía contra Dios. Quiere decir que cuando no hacemos caso a los reglamentos estipulados en las leyes, no estamos actuando como hijos del reino de Dios. Porque si estas instituciones están actuando con justa razón, deberíamos de estar agradecidos porque están poniendo el orden para que vivamos en paz. Probablemente hay algunos cristianos que por no cumplir correctamente con las leyes públicas, con conocimiento de causa, no son usados por Dios para traer a otros a la salvación. Y puede estar sucediendo por causa de ese carácter desobediente que les impide hacer la voluntad del Señor. Ustedes imagínense que Carlitos, como yo le digo al pastor, si yo lo hubiera visto no respetar o infringir la ley y hacer como que no pasa nada, como decimos en el pueblo, así como que la Virgen le habla. Imagínense que yo hubiera visto eso cuando él me estaba hablando del Evangelio. Porque cuando se habla del Evangelio es hablar de los rasgos y el perdón y el amor de Dios. Es hablar es representar un comportamiento moral de respeto justo hacia las personas y a la propiedad. En este caso a las instituciones. ¿Qué se imaginan que hubiera pasado? ¿Estaría yo aquí? No sé. Si yo hubiera visto algo indebido, probablemente no. Y no solo yo. Pero por la gracia de Dios, de haber puesto en mi camino a un cristiano justo, hoy sí estoy aquí. Y muchos otros más, que afortunadamente han sido tocados por Dios gracias a la obediencia y rectitud de un siervo de Él. Por medio de su buen testimonio como hijos del Señor, hoy yo y muchos estamos disfrutando de la misericordia y el amor de Dios. Así como ahora usted también lo está disfrutando. Por aquel que lo trajo aquí, por aquel que el Señor lo puso en su camino para traerlo aquí. Y gloria a Dios por ellos y por ustedes mismos. Ahora hay que ver también que por error, por equivocación, por desconocimiento, ya como cristianos, pasa uno sin querer a cometer alguna infracción, algo ilegal. Pero no hay intención. Y el Señor conoce el corazón. Él lo sabe. Conoce los pensamientos del hombre. Pero igual, al darte cuenta que cometiste algún error, como buen ciudadano del reino de Dios,
de la manera correcta, le vas a dar solución. Te pones a cuenta con las leyes y con Dios. Mire, por alguna razón los gobiernos tienen la autoridad de Dios y debe el creyente sujetarse a estas autoridades, al menos que éstas te ordenen hacer algo en contradicción con la ley del Señor. Aquí es donde el cristiano debe ser sabio y estar atento a la voz de Dios y obedecer al Señor antes que al hombre, como lo dice Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando pasan esas cosas tenemos que tener la sabiduría que las Escrituras nos dan. Los que así proceden recibirán castigo. Las autoridades públicas fueron creadas para castigar y disciplinar a las personas que tienden a cometer delitos, crímenes. Y bueno, aún así, desafortunadamente, algunos pueblos están rebasados de inseguridad. Bueno, pero Dios utiliza las autoridades gubernamentales con leyes apropiadas como control sobre los deseos y tendencias pecaminosas de las personas. El gobierno puede ser una herramienta que ayuda a resistir los efectos de la caída del hombre por causa del pecado. Nos controla. Si no hubiera leyes, habría un desorden. Estaríamos viviendo la ley del más fuerte. Y a lo mejor muchos no estuviéramos aquí. Dice: haz lo bueno y tendrás su aprobación. El pensamiento de Pablo es que los cristianos, por ese amor de Dios que se encuentra en su corazón, deberían y deben ser los mejores ciudadanos de la población. Obviamente siendo primero leales al Señor y después leales al Estado. Porque los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos, no le dan problemas al Estado y pagan sus impuestos. Y algo muy importante que debe el creyente hacer, como buen cristiano, debe tener siempre en oración a sus gobiernos y a sus representantes. Para que les toque su corazón. Ahora, aunque los gobernantes fuesen corruptos, se encuentran ahí para hacer respetar las leyes. Están ahí para infundir respeto y seguridad a los buenos ciudadanos, pero también están ahí para infundir temor a aquellos que hacen lo malo. Aquellos que aún sabiendo que lo hacen, aquellos que aún sabiendo que lo que hacen no está bien y aún así lo hacen. Por eso, haz lo bueno, haz lo agradable al Señor, haz lo que escrituralmente es correcto y no lo que a ti te parece bien. Haz lo que Dios ha dispuesto y así tendrás su aprobación. Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por causa de la conciencia. Es necesario sujetarse a las autoridades porque obedeciéndolas no solo evitarás que te castiguen, sino que también hay que hacerlo para librarnos de nuestra conciencia, de la influencia del pecado, dice el escritor. La obediencia del cristiano al Estado le dará tranquilidad porque se evitará problemas de índole legal. Pero mejor es saber que al sujetarse a ellas está obedeciendo la voluntad de Dios. Dice: paguen cada uno lo que corresponda.
Por eso, si queremos ser realmente obedientes al Señor, no solo debemos respetar las instituciones religiosas, también tenemos que respetar a las instituciones gubernamentales, porque están ahí, una vez más, por un propósito de Dios. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos pide que cada quien pague lo que corresponde según la ley, porque el desobedecer nos pone en desobediencia del propósito divino de Dios. Los siervos de Dios que nos guían en lo espiritual tienen derecho a recibir un salario para cubrir sus necesidades. De igual manera, los representantes públicos tienen derecho a un salario por las mismas razones. Así que se deben pagar completamente los impuestos sin buscar atajos, shortcuts, aunque estos parezcan ilógicos e irrazonables, ya que con los impuestos se les paga a las personas que nos brindan servicio y seguridad, como educación, escuelas, universidades, transportación, servicio público, autobuses, trenes. Pero yo tengo mi carro. Sí, pero necesitas carreteras, y con tus impuestos se hacen carreteras, caminos. De otra manera, tendrías que usar un caballo, un burro, para transportarse. Servicios de salud, clínicas, hospitales, doctores, enfermeras, pero me cobran pago aseguranza. Qué bueno que tienes seguro médico, pero qué mejor que hay clínicas donde te atienden, porque si no, de nada te serviría el dinero, de nada serviría el dinero. Tendrías que ir con un brujo para que te estafe y al final no te cure. Por eso hay que pagar los impuestos. No hay que quejarse de ello. Ya para terminar, no, parece que ya parece año, ¿verdad? Pero no. Dice, recuerda que al aceptar al Señor pasas a ser hijo de Dios y como tal representas a Jesús. El respetar a las leyes gubernamentales y a sus representantes es un deber cristiano que no se debe olvidar. El buen cristiano debe ser testimonio de buena conducta ante los demás. Por lo cual, por las instituciones públicas y sus representantes, se debe de orar. Porque si eres desobediente a ellas, rebelde eres al Señor, ya que estas, aunque imperfectas, por razones divinas, fueron permitidas por el Señor. Que el Señor los bendiga.